Dígale que tenga un lado. Es tiempo de tu restauración. Acompáñeme por favor al libro de Ezequiel capítulo 37 a partir del versículo 1. Ezequiel capítulo 37 versículo 1. Y cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Amén. Dice la escritura: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó el Espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí estaban muy secos. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, amado Dios, que tú hables hoy a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Lo que tú deseas hacer hoy con nosotros. Restáuranos en esta hora, Señor. Levántanos en el poder de tu Espíritu Santo una vez más, para poder lograr lo que tú tienes ya planeado y predestinado para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos nosotros hacer tu voluntad. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele palmas al Señor. Cuando el Señor le da esta palabra al profeta Ezequiel, no sé si usted se alcanza a imaginar cómo podría estar ese lugar. Lo puso en medio de un lugar donde literalmente había huesos y ya secos, ya ni siquiera digamos hueso fresco, ¿no? Los huesos ya estaban secos completamente. O sea, había una muerte tremenda en el ambiente. Y sabe, nada comparado a lo que tal vez hoy también se está viviendo. Hoy se respira en el ambiente un ambiente de muerte, pero no hablo, y aquí no se habla solo de una muerte física, sino una muerte espiritual, donde no hemos alcanzado a dimensionar lo que en serio está pasando en el ambiente espiritual. Ezequiel era un profeta que vivía en el tiempo del exilio babilónico, en un periodo en que la nación de Israel estaba dispersos, repita conmigo, estaban dispersos, o se estaban separados, y repita conmigo, sin esperanza. Yo le quiero preguntar algo, y no conteste ni levante su manita, pero creo que todos, o tal vez alguien hoy aquí, puede sentir que ya no hay esperanza para lo que está viviendo y lo que está pasando. Tal vez por lo que hoy vivimos, o por lo que hemos vivido durante algunos meses atrás, podemos pensar que ya no hay esperanza, porque tal vez el médico me dijo que ya no hay nada que hacer. Porque tal vez he escuchado en mi mente, en mi corazón, he permitido ciertas voces que me dicen: para ti ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer. Y yo recuerdo, le decía a un hermano el día de ayer, recuerdo esa mujer de flujo de sangre, que ya lo había gastado todo en médicos, y que seguía teniendo el problema, que ya estaba débil y tal vez seguramente ya dejándose morir, porque ella pensaba que ya no había esperanza. Pero de repente empezó a escuchar un bullicio y decía: ¿qué pasa? ¿Quién viene ahí? Es Jesús de Nazaret.
Y ella decía a sí misma: si tan solo yo tocara el borde de su manto. Ya ni siquiera decía: si Él le ora por mí, Él declara una palabra sobre mí, o extiende su mano y me toca. No, ella decía: si tan solo yo tocara el borde de su manto, yo sanaría. Y se acuerda que venía un gran bullicio porque él iba a la casa de Jairo, porque su hija de Jairo estaba enferma, pero Jairo no sabía que su hija ya había muerto. ¿Sí se acuerda? Y lo increíble es que venía una multitud con Jesús y seguramente lo venían, pues no sé, jalando, apretando, y tal vez ahí, no sé si usted cuando luego se sube al transporte a la hora pico, ¿cómo va uno? Y por ahí dicen que en el metro de la Ciudad de México, por 5 pesos te dan masaje y baño sauna gratis. Porque te aprietan, y yo creo que Jesús iba así. Y lo increíble viene que cuando esta mujer, no sé cómo le habrá hecho, porque ella se esforzó arriesgando aún su vida, porque dice que arrastrándose tocó el borde del manto, y dice la palabra que sacó virtud de Jesús. Y Jesús se detiene y dice: hey, esperen, alguien me tocó. Y yo creo que los discípulos dijeron: Señor, pues estás en medio de una multitud. No, alguien sacó virtud, o sea, sacó poder de mí. Sabes, hermano, hoy en el mundo estamos como en el tiempo de Ezequiel. Hoy mucha gente está muerta espiritualmente. Aún hay iglesia, parte de la iglesia, que puede estar muerta espiritualmente. Y necesitamos hoy reconocer nuestra condición. Saber, mire, no es malo, porque en Dios, mientras haya vida y haya fe, tenemos esperanza en que Dios va a hacer algo. ¿Cierto? Entonces aquí vemos que en ese tiempo de Ezequiel, en el exilio de Babilonia, y no había esperanza para ellos, porque la ciudad había sido destruida, y junto con el templo, y muchos habían sido llevados cautivos. Entonces imagínense la escena, hermano, porque no solo era que se los llevaron cautivos, sino destruyeron lo más sagrado que ellos podían tener, que era su templo. Era donde ellos tenían un encuentro con Dios, y ellos donde podían ir y adorar a Dios. Yo le he dicho aquí, ahora sabe usted por qué los judíos siempre en el Sabbat se visten de negro. Porque ellos están de luto, porque no tienen una casa donde adorar a Dios, donde tener ese encuentro con Dios. Porque no solo fue que los llevaron cautivos, sino que destruyeron Jerusalén, la capital de Israel, y aparte destruyeron el templo y lo saquearon. Y ya no tenían un lugar donde adorar a Dios. Entonces esto era algo tremendo y desolador. El nombre de Ezequiel significa: es mi fortaleza. Dios es mi fortaleza. En tiempos difíciles, en tiempos de desesperanza, en tiempos de conflicto, en tiempos de prueba, tú tienes que tomarte de saber que Dios es nuestra fortaleza, que Él es nuestra fortaleza, y que todo lo podemos en Cristo, decía Pablo, en Cristo que nos fortalece. Todo, dígale que tenga una, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Pero se lo he dicho, va más allá de un simple eslogan que uno se aprenda de memoria, hermano. Porque Pablo estaba viviendo situaciones tremendas, y las mejores cartas que Pablo escribió, las escribió cuando estaba en prisión, cuando estaba siendo golpeado por predicar el evangelio, por predicar la verdad, por predicar la única y la verdad de Dios. Entonces, amada iglesia, la visión del valle de los huesos secos se da en un punto de desesperanza y de destrucción. Pero repita conmigo, pero en medio de todo hay una respuesta divina, hay una promesa divina. Porque aquí Dios le pregunta a Ezequiel: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? ¿Y cuál fue la respuesta de Ezequiel? Tú lo sabes. Como diciéndole: sé que tú tienes el poder para hacer que estos revivan. Tú tal vez puedes ver hoy que a lo mejor no hay esperanza. Tal vez tú puedes creer que hoy lo que estás viviendo no hay esperanza para ti. Pero quiero decirte hoy de parte de Dios que si te tomas de su mano hoy y tú le crees a Dios hoy, todo eso se puede revertir. Porque en Él hay esperanza. En Él está el poder completo y total para poder cumplir lo que Él nos ha mandado y llamado a hacer. Pero tú y yo tenemos hoy, así como Ezequiel, no desanimarte, y al contrario, seguir profetizando, seguir hablando la verdad de Dios. En un tiempo donde yo le he dicho, cuando uno habla de la verdad, uno se vuelve peligroso. En un tiempo que hoy estamos viviendo, un tiempo de desesperanza, pero es un símbolo de promesa. Dígale al que tiene un lado: es un tiempo de restauración. Dios quiere restaurarte en todas las áreas de tu vida. ¿Escuchaste? En todas, pero en la principal y en donde Dios empieza es en la espiritual. Una restauración espiritual donde vuelva el gozo a tu corazón por estar en la casa de Dios, el gozo por servirle a Dios. Yo hace rato le decía a los chicos, a los jóvenes, y cada uno de ellos planteaba sus pruebas que tiene, porque cada uno tiene sus pruebas diferentes, pero al final esas pruebas que ellos tienen, para ellos en esta etapa, son las más difíciles y las más duras. Y todo por servirle a Dios. Esta imagen de ese valle de los huesos secos solo es una metáfora de la condición espiritual y moral en la que Israel había caído. Así como hoy el mundo, lo hemos podido ver y se lo he dicho. Usted lo puede ver en cualquier hoy evento deportivo, incluso de alto impacto, como es los Juegos Olímpicos. Usted sabe lo que hicieron en una ceremonia de inauguración. Y en muchos eventos deportivos de alto impacto que se ven a nivel mundial. Ya no esconden nada, hermano. Mire, lo están enseñando así. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que mucha gente no se da cuenta de lo que están enseñando, de lo que están queriendo decirte. ¿Por qué, hermano? Porque hay una muerte espiritual. Hoy sin duda estamos viviendo una crisis en la iglesia del Señor, donde hoy, como dice la palabra, a lo bueno le llaman malo, y a lo malo. Hoy hay una confusión tan terrible que no alcanzamos a identificar lo que es verdadero de lo que es falso. No voy a decir nombres,
Pero hay una iglesia aquí en México que está en Monterrey, que se está, digamos, poniendo como de moda. Sin duda Dios sigue haciendo milagros y lo seguirá haciendo porque Él es Dios. Pero yo lo he dicho aquí más de una vez, yo aquí estoy para el servicio a Dios, y cuando Él me diga ora por él, ora por ella, y yo voy a hacer algo en esa persona. Pero no es cuando yo digo, yo voy a orar ahorita por ti y vas a sanar porque Dios me ha dado el don. Sí, hermano, aunque tenga el don, el poder sale de Él. Y el que tiene la última palabra es Dios, es papá. Y si Él aún dice que no es el tiempo para algo, no es el tiempo. ¿Sí está aquí? Pero esta visión también nos ofrece un consuelo, sino que también desafía nuestra fe para creer, repita conmigo, en la capacidad de Dios para hacer las cosas. Yo le decía hace rato a los chicos, porque sé que muchas veces hemos dicho, y cuando alguien tiene un problema, cualquiera de nosotros puede decir, hermana, hermano, no se preocupe, confía en Dios, descansa en Dios. ¿Y cómo es confiar en Dios? ¿Y cómo es descansar en Dios? Ok, ya entendí descansar en Dios, pero ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Es cuando tú te desprendes de esa necesidad y le dices, Señor, la pongo en tus manos. Y ahora yo ya por esa situación ya no me preocupo, sino me empiezo a ocupar de lo que Dios me llamó a hacer. Eso no significa que no me importe esta situación o que me dé igual, no, significa que yo estoy confiando en Dios. A ver, yo le quiero hacer una pregunta bastante obvia. ¿En qué mejores manos pueden estar tus hijos? ¿Cierto? Estamos convencidos de eso. ¿En qué mejores manos pueden estar nuestros hijos, nuestros bienes, nuestra propia vida? En las de Dios. Entonces significa, hermano, que si hoy tú tienes problemas con tus hijos del tipo que sea, si tú confías en Dios y se los entregas a Dios, solo haz lo que a ti te toca. No importa que hoy tú tal vez los veas completamente alejados y tal vez destruyendo su propia vida, pero si tú confías en Dios y ya los pusiste ahí, yo quiero decirte que Dios va a tomar control de eso, y en su momento, en su tiempo, Dios los traerá con lazos de amor. Pero tú te tienes que ocupar de lo que Dios te llamó a hacer. A mí ya nada de esto me puede detener. Y yo se lo he dicho aquí, aun si usted no quisiera, y que vayamos a levantar la nueva casa de Dios a otro lugar, no significa que cerramos aquí no, estoy diciendo que vamos a extender el reino a otro lugar. Vamos a abrir otra casa donde también igual hay personas que también tienen necesidad. Pero para eso se necesitan manos, se necesita oración, se necesita incluso sacrificar tiempo. Porque uno puede decir, yo termino de predicar aquí, pues como y como que atiendo 2, 3 asuntos y me voy a mi casa. Pero qué tal que Dios te diga, predicas aquí, comes, ahora sí que como a Fidel, va, comes y te vas, y vas a predicar ahora ya, sin descuidar lo primero que Dios me encargó. ¿Sabe cuál es la recompensa? Se lo he dicho aquí. ¿Cuál es la recompensa de un buen trabajo, Anaí? ¿Cuál es la recompensa de un buen trabajo? ¿Ya se te olvidó? ¿Sí? Se vale. Dígale que tiene a un lado, ¿sabes cuál es la recompensa de un buen trabajo? Pablo, ¿sí sabes cuál es? Más trabajo.
Sí. Ahí me pasa en la oficina. Hay muchos haraganes ahí que no hacen nada, que no saben sacar ni una copia. Y a mí me encargan un trabajo y me apuro y lo entrego, todo bien. ¿Y qué me dice mi jefe? Ahora, sigue esto. ¿Y qué cree? ¿Y a poco le voy a decir, ay, ¿por qué no manda a aquellos que no hacen nada? No, lo hago. Y me apuro y lo hago bien. Me esfuerzo en hacerlo bien. ¿Y cuál es la recompensa? Más trabajo. Pero eso me ha llevado a tener una confianza, o que me tengan una confianza que no tiene con muchos. Bueno, al grado de que yo tengo la contraseña de sus computadoras. ¿Sí me explico? Yo te lo voy a decir con todo mi corazón. ¿Cómo tú hoy tal vez quieres que Dios te use de una gran manera, si en lo poco que se te encargó has sido infiel? ¿Usted cree que si yo en mi trabajo no cumpliera con lo que me piden, usted cree que me van a confiar más? Ahora, ¿yo sería confiable así? Por eso la Biblia enseña, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Lo que no has querido entender es que Dios te prueba con lo poco, porque Él te quiere catapultar algo más. Pero muchos ahí es donde a veces, hermano, por miedo, por muchas cuestiones fallamos. Pero hoy es el tiempo donde Dios te quiere restaurar. Por eso esta visión trae un consuelo a nuestro corazón, porque nos desafía a confiar en Dios para poder ser restaurados, renovar y revivir todo aquello que ya estaba muerto en ti. Si está aquí, hoy es el tiempo, Enrique, de levantarte, hijo. Y que esos dones preciosos que Dios ha depositado puedan desarrollarse y fluir. Porque Él quiere llevarnos a más. Dígale que tiene a un lado, Él quiere llevarte a más. Él quiere darte más. Pero hoy es el tiempo donde tú tienes que creerlo y levantarte. Amén. Si lo puedes creer, denle palmas al Señor si usted lo cree. Porque dice el Señor, para el que cree, todo le es posible. O sea, en medio de esta calamidad, de este sufrimiento en el cual Ezequiel estaba, él estaba proclamando un mensaje de esperanza. Yo no me imagino la escena, trato de imaginarla aquí. Un lugar árido, puro hueso seco ahí. ¿Sabe qué es lo más triste? Que eso pueda pasar dentro de la iglesia. Lo puedo entender tal vez fuera de la iglesia, porque fuera de la iglesia pues la gente no cree en Dios o no tiene a Cristo en su corazón. Pero dentro no debería ser así. Esta visión de Ezequiel, acuérdese, ¿quién lo llevó a ese lugar? ¿Él fue por su cuenta? Ponle el versículo 3, regrésate al 3, por favor. Ezequiel 37, 3. Y él, o sea, él con E mayúscula, o sea, Dios, el Padre, él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor, tú lo sabes. El 2, hija, por favor. Y él me hizo pasar en derredor de ellos. Y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. ¿Quién hizo pasar a Ezequiel en ese lugar? Dios. ¿Por qué Dios ahora nos quiere llevar a ese lugar? A la paz. Porque hay mucho hueso seco que Dios quiere
Y como lo hemos platicado, iglesias, yo sé que hay muchas iglesias, muchas. Y uno podría decir gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo le quiero preguntar y quiero que usted sea honesto. ¿Se hablará la verdad de Dios ahí? ¿O se manipula la palabra? Porque si yo tomo un versículo y lo saco fuera de contexto, estoy manipulando la palabra. Yo tengo que tomar el contexto. Y de hecho, debo de tener aquí lo que pasó en el tiempo de Ezequiel. Por eso yo tengo que empezar con esa introducción, lo que el pueblo de Israel estaba viviendo. Pero es una fotografía de lo que hoy el mundo está viviendo fuera de Dios. Porque aunque tengan una casa, hoy no quieren valorar esa casa. No estamos dándole el valor, el verdadero valor a la palabra. Y si el Espíritu de Dios nos está llevando a otro lugar, es porque Él quiere que extendamos su reino y que hagamos su voluntad allá como lo es aquí. Y a mí, se lo he dicho aquí, a mí no me interesan multitudes. ¿De qué me sirve si yo no los podría atender? Ni tampoco, se lo he dicho aquí, ni tampoco me voy a autonombrar algo que Dios no me ha llamado a hacer. Porque hoy, ¿qué pasa con todos? Todos quieren ser apóstoles. Y el apóstol, y el doctor fulano, y el profeta. Hermano, ¿sabe una cosa? Los títulos es lo menos importante. ¿De qué me sirve decir que soy cuando no soy nada? Y si lo que soy es gracias a Dios. Yo solo puedo decir esto, lo que la Biblia dice: Señor, yo soy tu siervo y tal vez el más inútil de ellos, pero sabes, aquí estoy y quiero hacer lo que tú me mandes a hacer. Lo que tú me digas, lo haré, y a donde tú me digas, yo voy. Julio, Marta, quiero decirles esto, hijos. Dios no se equivoca en los tiempos ni en nada. Dios nos había hablado desde el mes de abril que teníamos que extendernos. Solo era saber a dónde. Por eso, sin ningún miedo, les dije ayer, sí lo tomamos. Y vamos a ver cómo lo es. Y al cómo lo hagamos, bueno, sí es otro tema. Pero vamos a hacer algo ahí para Dios. Yo le daría palmas al Señor. Entonces esta imagen que se le presenta a Ezequiel de muerte, de una desolación total, Dios le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? ¿Sabe? Esta pregunta pone a prueba nuestra fe. ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Sabes que eso que tienes ahí, Dios te lo puede quitar hoy? Sin cirugía. Julio, ¿sabes que el problema de tus ojos, Dios puede traer una sanidad completa y total hoy? Ni siquiera pasar por cirugía. Pero sabes, necesitas creerlo. ¿Lo puedes creer hoy? Pon las manos en tu vientre y pon las manos en tus ojos. Pon las manos en tus ojos. Y solo diga esto con fe, cerrando sus ojos: Señor, si alguien trae un problema hoy físico, ponga la mano ahí donde le duele, ahí donde tenga el problema. Y si algún familiar hoy no está aquí y sabe que tiene un problema, solo dígale hoy al Señor: Señor, yo creo, yo creo. Yo creo en tu poder. Yo creo en tu misericordia. Yo creo lo que dice tu palabra.
que por tu llaga yo soy curado. Hoy en el nombre de Jesús, sé sano, sé libre en el nombre de Jesús. Dele palmas al Señor. Eso es reconocer que solo Dios tiene el poder y la sabiduría para hacer cualquier milagro, cualquier cosa. Solo Él. Por eso es que Dios le ordena ahora a Ezequiel: profetiza sobre esos huesos. ¿Qué dice en el versículo, si mal no recuerdo, es el 7, hija, por favor? Profeticé como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento de los huesos. Imagínese la escena, los huesos solo se empezaron a juntar. ¿Qué dice el verso siguiente? Y miré, y aquí que había tendones sobre ellos, y creció la carne, y la piel cubrió, pero no, repita conmigo, pero no había espíritu en ellos. Usted recuerda cuando el Padre dice que tomó polvo de la tierra y formó a Adán. ¿Se acuerda? ¿Sí recuerda? Pero dice que entonces Él sopló. Y ahí la palabra soplo viene de una palabra del hebreo que es ruach. Ruach, que significa aliento de vida. Y dice la Biblia que una vez que Él dio el ruach, que dio ese aliento de vida, dice que entonces Adán fue un ser viviente. Algunas versiones dicen fue un alma viviente. Pero lo más importante es que ese ruach de Dios es el que da vida. Ya había carne, los huesos, ya había tendones, ya había todo, pero faltaba el ruach, el aliento de vida, el espíritu. Es interesante porque entonces podemos ver que hoy mucha iglesia puede tener huesos, puede tener carne, puede tener tendones, pero le falta el ruach. Se supone, iglesia, que cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, viene el Espíritu de Dios, que es el que nos da ese ruach. En el griego se usa una palabra que es el pneuma, que es el Espíritu de Dios o el viento, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando Hechos 2 dice que cuando vino el tiempo del Pentecostés, vino un fuerte viento que llenó todo? ¿Sí? Es el pneuma de Dios. Pero en ambos casos es exactamente lo mismo, porque es lo que da vida, es lo que trae revelación, es lo que trae a nosotros esa nueva vida para vivirla ahora en Cristo. Entonces, amada iglesia, Dios entonces le ordenó a Ezequiel profetizar y les dijo que escucharan la palabra de Él. Ponme el verso 6, por favor. El 5. Así dice el Señor Dios: estos huesos, he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Verso 6. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Entonces lo único que hizo Ezequiel fue dar la palabra. Y por la palabra de Dios ese milagro ocurrió. Y luego Dios le ordena a Ezequiel que profetice al espíritu, llamando al viento para que entre en estos cuerpos. Y cuando el espíritu entra, los cuerpos tienen vida y se levantan.
Ahora ponle el versículo que es el 9. Nos quedamos, habíamos quedado en el 8, ¿verdad? El 9, por favor, hija. Entonces él me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así dice el Señor Dios. Levanta tu mano derecha. Ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y vivirán. Y vivirán, dice el Señor. Tenemos que orar, declarar la palabra, y de verdad, sopla, Espíritu Santo. Sopla sobre este cuerpo, sopla sobre esta iglesia, sopla, Señor, de los cuatro vientos. Sopla sobre los reyes la paz, Señor, para que todo hueso seco que esté en ese lugar también reciba un milagro tuyo, y que te puedan conocer a ti, amado Jesús. Gracias, Señor, porque sé que el terreno está listo. Lo creemos y lo tomamos, Señor. Este milagro, hermano, demuestra el poder, repita conmigo, el poder de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo para traer vida en un lugar donde no había. Si se da cuenta, hoy mucha gente, por eso cuando decimos literalmente que la gente está muerta en vida, es eso. Porque tienen un cuerpo, tienen huesos, tienen tendones, pero no tienen vida. Porque el único que da la vida es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo cuando está en nosotros. Y cuando permitimos que Él gobierne nuestra vida, entonces empieza a haber vida. El valle de estos huesos secos trae mucha enseñanza, y dentro de ellas está donde vemos la capacidad de Dios que tiene y el poder que Él tiene para poder restaurar. Y cuando nos vamos a buscar con detalle la palabra restaurar, significa en términos simples volver algo a su estado natural como lo era al principio. ¿Alguien puede arrancar una hojita de su cuaderno y me la puede prestar? Arránquela. Una más, una, no arranque todas. Acá, ya está. Rápido, 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 veloz. Aquí está una hoja. Vamos a imaginar por un momento que tú y yo somos esta hoja. Y después por la vida andamos así. Uriel, hijo, Dios te va a restaurar, mi hijo, y te va a levantar, y mucha gente se va a sorprender. Y por más que yo humanamente intente hacer algo, jamás podría dejar esta hoja en su estado natural, ¿verdad? Pero el poder de Dios sí lo puede hacer. Lo puede hacer. Él es el único que puede restaurar, dejar algo, volverlo a su estado natural como lo era al principio. Por ejemplo, a través de que tú y yo recibimos a Jesús, Él nos vuelve a nuestro estado natural. ¿Cuál es ese estado natural? Donde otra vez vuelve a tener mi espíritu, vuelve a vivir y a tener una comunión con el Padre a través de Jesús. Él restaura nuestro canal de comunicación con el Padre. Él es el único que lo puede hacer. Por eso la Biblia es clara. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda ser salvo, solo a través de Jesús. Y el nombre de Jesús significa el Salvador.
Y Él es el Cristo, y la palabra Cristo significa el Mesías, el ungido de Dios. Él es el único puente, el único camino. Por eso Él, cuando dice en el versículo más conocido por nosotros, Jesús es el camino, es la verdad, el camino. Él es el único que nos da la salvación. Él es el único camino que hay. Es el único medio que el Padre nos dio para tener nosotros y lograr una restauración total y completa. Entonces este valle, hermano, habla de nosotros y habla del mundo como está hoy. Muertos. Vemos un gran valle hoy de muertos. Y aunque en ese tiempo de Ezequiel representaba solo a Israel, también está hablando de nosotros, de nuestro tiempo, de cómo estamos hoy. Y la restauración de esos huesos a cuerpos vivos, repita conmigo y levante su mano derecha, simboliza la restauración, la renovación y el avivamiento espiritual que Dios ha prometido traer a tu vida. Él quiere avivarte, pero tú tienes que permitir que el Espíritu que da esa vida entre, porque Él es el único que lo puede avivar. Él es el único que te puede hacer caminar esa segunda milla. Baje su manita. A ver, vamos a imaginar que a ti te dijeran hoy, ¿sabe? Necesitarías recorrer. Vamos a pensar algo absurdo si usted quiere. Lo que usted necesita, hermano, hermana que está aquí, para solucionar el problema que tiene, del tipo que sea, usted tendría que subir el monte Everest sin equipo. Pero ahí vas a encontrar lo que necesitas. ¿Qué harías? ¿Qué harías? No sé usted, yo iría. Y más si Dios me dice que ahí está lo que yo necesito. Porque mire, hermano, es bien bonito, levante sus manos y reciba hoy. Y cierre sus ojos y reciba. Oh, eso está bien. Pero Dios pide, hermano, sacrificio. Dios pide ofrenda. Y no se confunda. Cuando hablo de sacrificio, de ofrenda, no hablo del dinero. Cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, al que amas, él llevaba ayudantes. Y dígale que tiene a un lado, y llevaba un burro. Bueno, un asno, dígale, para que no se vaya a sentir ofendido. ¿Y qué cree? Que cuando llegaron a un punto del monte Moriat, ya no podía subir ni el asno ni los criados. Solamente podía subir a Abraham y su hijo. Y su hijo iba cargando la leña para la ofrenda. Y por un lado llevaban el cuchillo. Y es lo que siempre me he preguntado, y espero que algún día Dios me lo conteste. ¿Cómo le habrá hecho Abraham para llevar el fuego allá arriba? Porque para presentar la ofrenda necesitaban fuego. ¿Cómo habrá subido el fuego allá? Pero bueno, el punto es
que en ese monte Moriat, y lo más increíble aquí, ¿sabe qué era? Que Isaac ya sabía que él era la ofrenda y no se rehusó. Y si usted se da cuenta, en una enseñanza que le di hace algún tiempo, le enseñé que este es un cuadro perfecto de que Abraham representa al Padre que dio a su Hijo, e Isaac representa a Jesús, porque ese que él iba cargando la leña para el holocausto. E Isaac ya sabía, porque todavía inocentemente Isaac le dice: oye, padre, ¿y dónde está la ofrenda? Yo creo que fue lo más difícil para Abraham decirle: esa ofrenda eres tú. Y se dejó amarrar. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, vino el ángel del Señor y le dijo: no pongas la mano sobre este joven, porque ahora entendemos que le crees a Dios. Y dice la palabra que cuando volteó Abraham, ahí estaba un cordero, ¿verdad?, torado de sus cuernitos ahí, y ofrecieron la ofrenda para Dios. Es bonito recibir de parte de Dios, es hermoso, pero Él pide sacrificio. Oh, sí. Aunque usted no diga amén, no se preocupe. Eso no significa que no vaya a ser así. Tiene que ser así. Todo en la vida requiere sacrificio, esfuerzo. Lo que hablábamos ayer, ¿cómo podemos obtener una casa? O tener un coche, o tener algo de bienes. Primero es gracias a Dios, sin duda, porque Él nos da la fuerza, la sabiduría, la salud, el trabajo, el negocio, para poder tener lo que tenemos. Pero es Él, es Él. Pero tienes que aprender. A veces tenemos que sacrificar cosas en la vida. Entonces vemos aquí que la palabra profética de Ezequiel y la acción del Espíritu son los medios por los cuales Dios trae vida a los huesos secos. Cuando soltamos y damos la palabra, pero viene el Espíritu de Dios y es lo que da vida. La palabra y el Espíritu de Dios, la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, amados, dígale que tenga a un lado, tenemos la necesidad de estar en sintonía, o sea, de alinear la palabra con el Espíritu y alinear tu vida a la palabra. Eso es lo más difícil, que alineemos nuestra vida a la palabra. Es como alguien me decía: no, pastor, es que de repente siento que esa musiquita del mundo, y empieza a mover el piecito y ya aparece un tic ahí. ¿Se acuerda la de Carmen? Y ahí están. Y luego escucha la que ya encontró la cadenita. Y ahí están. Y la carne. Y es ahí donde la palabra y el Espíritu trae vida. Entonces, tal vez hoy ya puedes escuchar eso que te gustaba, pero hay todavía quienes escuchan y no, hermano, su mente se les va. Me acuerdo cuando yo era Sergio el bailador y le sacaba brillo a la pista y hasta me hacían ruedita. Y todos, y volteanse a ver, no se voltean a ver. Pero sabe una cosa, cuando el Espíritu trae vida a nosotros,
Y luego hay otras que bailan el querreque. Y querreque. No digo quiénes, pero unas hermanitas que ven allá por Puebla. Bueno, el punto es, amada iglesia, que necesitamos la palabra y el Espíritu de Dios y alinear nuestra vida a ellos, a la palabra y al Espíritu, para que entonces yo pueda verdaderamente vivir en este mundo. Amén. Y tenemos que permitir que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida. Es necesario, amada iglesia, es necesario hoy. Y esos huesos, este valle de huesos secos, esto me fascina, hermano, porque apunta y nos dirige a una resurrección, a una restauración completa de Dios en nuestra vida. Y eso se va a dar cuando la iglesia sea arrebatada, o cuando los que murieron en Cristo primero resuciten. También se refiere a esto, a algo escatológico, a algo que va a pasar, a algo que va a ocurrir. Esa no sé para usted, pero para mí es una gran esperanza. Saber que lo que yo pueda hacer hoy no es en vano. Lo que yo pueda sembrar a partir de que conozco a Cristo no es en vano. Y quiero que hoy aprenda esto también usted, iglesia. Porque recuerdo que algún día llegó una hermana y me decía: pastor, tengo un mes diezmando y no he recibido nada. Pues yo te digo que si tú continúas con esa actitud, jamás recibirás nada. Y si tú quieres, te lo enseño. El diezmo, diga que tiene a un lado, el diezmo no es tuyo, no te pertenece a ti, ese es de Dios. Entonces, ¿cómo se puede multiplicar algo que no es tuyo? Solo se multiplica lo que se puede dar. Y aunque hoy tú puedas ver que estamos dispersos, que tal vez espiritualmente hoy, tú que estás hoy aquí tal vez, o alguien que nos ve, tal vez hoy espiritualmente tú te sientes muerto, tal vez sin esperanza, tal vez de decir, bueno, yo vengo a la iglesia, incluso tal vez sirvo en la iglesia, tal vez tengo un ministerio dentro de la iglesia, pero me siento muerto. Y tal vez solo hacen las cosas por costumbre. Y podríamos decir, sí, bendita costumbre, qué bueno que estás aquí, qué bueno. Pero yo le daba un ejemplo a los hermanos. Imaginemos por un momento que tú eres esta botella. Y el agua sabemos que representa la palabra. Vamos a imaginar que esta botella no tuviera nada de agua, que estuviera vacía, tal vez como algunos que están hoy aquí. Que no tenemos palabra, que no hemos permitido que el Espíritu Santo obre en nosotros. Pero ¿qué pasa si tú empiezas a permitir que día a día esta botellita se empieza a llenar? Va a llegar un momento en que se va a desparramar. Significaría que estarías lleno de la palabra y lleno de su presencia. Y ya no habría lugar para otra cosa. Incluso si hubiera algo mal dentro, una vez que se llene, la misma palabra lo saca fuera. Si está aquí, entonces ¿cuál es la clave? Llénate de la palabra, llénate del Espíritu Santo, y no va a haber lugar para nada que no le agrade a Dios. Pero si tú no te llenas de la palabra, pues menos del Espíritu. Y a lo mejor si tienes llena tu botella,
pero no es de nada que agrade a Dios. Ya no dijo amén, ¿verdad? Entonces, hermano, reflexionemos hoy. Aquí Ezequiel estaba profetizando que un día iban a regresar de la cautividad de Babilonia y que iba a empezar la reconstrucción, repita conmigo, la restauración de Jerusalén y del templo. ¿Sabes? Hoy Dios quiere traer esa restauración a tu vida. Y hoy no estamos como en aquel tiempo, hermano, que en aquel tiempo eran solo momentos especiales cuando el Espíritu de Dios descendía sobre una persona especial. Hoy no es así. Hoy el Espíritu Santo solo está esperando que hoy nos arrepintamos de corazón, que hoy le digamos a Él: ¿sabes, Señor? Ya no quiero más esta vida, ayúdame. Ayúdame para yo vivir en tu palabra. Ayúdame, porque sé ahora que el único que me puede ayudar es el Espíritu Santo, porque es el que me va a dirigir, es el que me va a guiar, es el que me va a enseñar y a recordar lo que Jesús vino a hacer por mí. Hoy necesitamos que el Espíritu Santo sople de los cuatro vientos. Y sabe, Él anhela hacerlo. Él anhela. ¿Usted cree que Dios no le duele en su corazón ver que su creación se está alejando de Él? Y que en muchos casos le hemos dado la espalda como seres humanos a Dios, dándole hoy más valor a muchas cosas antes que a Él. Que hoy el mundo se ha vuelto un mundo materialista, donde solo ve por Él, después por Él, al último por Él y siempre por Él, y lo demás que fluya. ¿Qué nos enseña Dios a través de esto? Y ya vamos terminando para que se preparen. Este valle ofrece muchas enseñanzas. Solo le quiero mencionar algunas. Dígale que tiene a un lado: ninguna situación es tan desesperada que Dios no puede intervenir. Ninguna situación es tan complicada en tu vida, aunque para ti la sea hoy, donde Dios pueda meter su mano. Solo basta con que creas. ¿Lo puedes creer, Uriel? ¿Lo crees en tu corazón, hijo? Puedes poner tu manita en tu corazón, hijo, y dile: papá, yo te necesito, ayúdame, hazme libre, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hijo. Porque así como Dios pudo revivir esos huesos secos, Él puede traer una restauración, una renovación y una vida, una nueva vida espiritual para ti, un renuevo para nosotros en este tiempo. Necesitamos llenarnos de su Espíritu Santo hoy, porque es lo único, amada iglesia, que nos va a mantener vivos aquí y poder soportar todo lo que viene. Porque a mí me encantaría decirle: hermano, ya se terminó. No, hermano, al contrario, cada día va a ser peor la situación. Eso como que no es esperanzador, ¿verdad? Pero lo que sí es esperanzador es saber que si hoy tú vives la palabra y te llenas del Señor,
No importa lo que venga, tu casa va a mantener firme, porque has puesto en los cimientos a Cristo Jesús, la roca inconmovible del Padre. Y que nada te va a sacar, ni a ti, ni a tu casa, solo por amor a ti. Hoy no te preocupes si no está quien no está, tú estás hoy aquí. Y solo dile: Señor, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa seremos salvos. No lo digo yo, lo dice tu palabra. Josué lo dijo en un tiempo donde acababan de conquistar la tierra prometida de Canaán, y le dijo al pueblo: no sé ustedes, algo sí sé, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. Y después Pablo lo dijo de otra manera al carcelero de Filipo, cuando los cimientos de las cárceles se abrieron y se iban a escapar. El carcelero, al ver esto, se iba a enterrar la espada, y Pablo le dice: no lo hagas, no lo hagas, aquí seguimos. Y el hombre dice: bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Solo cree y serás salvo tú y tu casa. Solo con que hoy tú creas, toda tu casa se va a salvar. Toda tu casa se va a salvar. Solo con que uno de los que está aquí crea, y cada uno de ustedes representa una familia, una casa. Solo con que tú creas. Amén. El segundo punto da la importancia de la fe en el poder de Dios, porque Ezequiel tuvo que creer la promesa que Dios le había dado, que él iba a y que él tenía el poder para restaurar a Israel, que iba a restaurar Jerusalén. ¿Y quién iba a pensar que Dios en su momento iba a usar un Ciro, un rey pagano, para empezar a restaurar la ciudad de Jerusalén? A veces no sabemos de dónde, pero Dios ya lo tiene todo perfectamente planeado. Por eso, hermano, lo mejor que nos puede pasar es que te dejes guiar por el Espíritu Santo, y mira, y Él te va a llevar sobre esos pastos verdes. Entonces Ezequiel tuvo que creer en la promesa de Dios y obedecer su mandato sobre esos huesos. Dígale que tiene a un lado, por favor: debemos de confiar en Dios para actuar en tu vida y obedecer su palabra, a pesar de que las circunstancias sean contrarias. ¿Lo puedes creer hoy? Seguro, seguro que su sí sea sí, y no es conmigo, es con el Señor, porque no es con el pastor, no es con el líder, es con el Señor. Si yo a Dios le prometo algo, no tardes en cumplirle. Por eso es que no nos vamos a tardar en lo que vamos a hacer, pero no puedo suspender todo lo que ya está para poder hacer otra cosa, porque eso sería mediocridad, dejar las cosas a medias. Tengo que terminar para poder iniciar algo nuevo. No podemos así como aquí dejamos y no, eso es desorden, y tenemos que aprender a ser ordenados. Termino lo que está, los proyectos que tenemos, y el próximo año arrancamos con un proyecto nuevo, tanto para aquí como para La Paz, porque hoy declaro que también se va a abrir ese lugar allá. Y es más, bueno, no me quiero adelantar, pero Dios ya tiene otro lugar también. Pero el problema es: Señor, ¿a quién envío? Mire, ya no hay amenes. Era cuando aquí muchos digan: a mí, envíeme a mí. No sea cobarde. Dígame, envíeme a mí. Yo no sé, tal vez ni hablar, pero envíeme a mí.
Pero no, hermanos, se quedan así. No estamos hablando que hay un avivamiento, entonces. No, hermano. Y último, el valle de los huesos secos nos enseña la importancia y obra del Espíritu Santo. Puede haber mucha palabra, podemos tener la iglesia en las mejores condiciones, que es más, podemos levantar la iglesia más hermosa que pueda haber incluso en México, en cuanto a acabados y todo, pero si no hay Espíritu Santo, no hay nada. Podemos tener los mejores instrumentos para tocar, los mejores músicos, las mejores voces, pero si no hay Espíritu Santo, no hay nada. Puedo ser el mejor orador, el mejor predicador, y creer como a mucha gente luego le hacen creer: hoy no, mira, el superapóstol, el superpastor, el mega ungido. No, hermano. A ver, ¿sí sabe lo que significa ser cristiano? ¿Sí conoce el origen de la palabra cristiano? ¿Sí o no? Sinceramente. ¿Así sabe? Dígame cuál es. Seguidor de Cristo, que es lo más común. ¿Alguien más? Ayúdeme a predicar, no sea así. Soy de Cristo. Un seguidor de Cristo, ok. A ver. Creer en Cristo, ok. Digamos que todos sus conceptos son correctos, pero ¿cuál es el origen de la palabra? Acuérdese de esto. Para yo conocer una palabra tengo que irme al origen de la palabra. Y la primera vez que se usa la palabra cristiano fue en Antioquía. Y por lo tanto está obviamente en el Nuevo Testamento, y obviamente viene de una palabra del griego que se deriva de dos palabras: Cris, de Cristo, o sea, ungido. ¿Qué significa Cristo? ¿Qué significa? Y de otra palabra en el griego que es ano, pequeño. Entonces el término cristiano es: somos ungidos pequeños. El simple hecho de que tú creas en Cristo y que te esfuerces en seguirlo, como me lo dijeron, de creer en Cristo, que Él está en ti, tú ya eres un cristiano. O sea, eres un ungido pequeño de Dios. O sea, la unción de Dios está también en ti. No solo está en mí. Eso quiero que te quede claro hoy. Porque tú tienes el poder, no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice. O porque dice en Marcos: poner las manos sobre los enfermos y ellos. ¿O que nada más el pastor puede orar por él y va a sanar? Tú tienes el poder, porque Dios te lo ha dado a ti. Pero cuidado, no andes poniendo las manos por todos lados. Solo que Dios te dirija y lo hagas de manera correcta. Cuando Él te diga, ora por él, úngelo. ¿Sí está aquí? Todo es en orden. Entonces, amada iglesia, la vida fue restaurada a los huesos secos solo hasta que vino el Espíritu de Dios, que da vida. Porque ya había carne, bueno, los huesos ya no eran secos, ya tenían tendones, ya había articulaciones, ya había carne, pero no había vida hasta que vino el Espíritu Santo. ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces, para que haya una restauración, tengo que tener palabra, obedecerla y permitir que el Espíritu Santo verdaderamente gobierne y dirija mi vida. Y entonces yo volveré a la vida. Yo volveré a la vida.
Entonces, amada iglesia, la restauración de los huesos secos no solo habla de una renovación espiritual, sino habla de una resurrección futura, de algo que va a ocurrir. Por eso Pablo dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después, decía Pablo, hablando en un presente, y los que estemos vivos, juntos seremos tomados en las nubes y llevados con Cristo. Y es ahí donde muchos de nosotros, muchos que ya se nos adelantaron, vamos a resucitar. Y vamos a resucitar en cuerpos glorificados, cuerpos que ya no van a pecar. Esta carne, hermano, ya le dije, escucha la de Carmen y empieza el piecito, o escucha cualquier otra que le guste, y ahí y su mente se va, y se va, dice por ahí, y se acuerda de cuando eran jóvenes. Ya, esa me la dedicaron a mí. No le voy a decir eso, pero qué ridículos éramos, ¿verdad? Y se ríen porque sí, pastor, yo lo hice. ¿Le confieso algo? Yo también. No se escuchó, ¿verdad? Nada más los de aquí. Ah, no, y mi hermana que está grabando, quién sabe a quién. Pero bueno. Entonces, amados, reflexionemos hoy. Reflexionemos hoy cómo está nuestra vida, porque nuestra restauración completa será, y no va a ocurrir así de inmediato. Mire, hermano, a veces, ¿qué más quisiera uno? Pues que yo reciba a Cristo y que de verdad mi vida sea completamente diferente. Y usted puede decir: pues no, pastor, dice la Biblia que en Cristo somos nuevas criaturas. Sí, hijo, pero hay un proceso. Hay un proceso. Qué bueno sería y qué padre sería que hoy dijeras: me quito este traje de pecador y aquí lo dejo, y me pongo el de santidad y ando por santidad todo el... No, hermano, no funciona así. Estamos en el mundo y el mundo va en contra de lo que Dios enseña, pero por supuesto que debemos de procurar la santidad y guardarnos para Dios y guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Guardar nuestra mente de todo aquello que sabemos que no le agrada a Dios, o como les decía hace un rato, ¿cuál es la fórmula para no entrar en tentación, Michelle? ¿Cuál es, hija? Díganle a los hermanos: hermanos, hay que orar más. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. ¿Qué dijo Jesús? Para no entrar en tentación tenemos que orar. Orar y estar en oración, y estar, que mi espíritu esté de continuo conectado al de Dios, para yo no entrar en tentación. Entonces, para que esta restauración pueda ser completa, no va a ser inmediata, iglesia, sino, dígale que tiene a un lado, es un proceso que lleva tiempo. Lo mismo pasa en nosotros. ¿O qué? Israel fue restaurado así. Llevó un tiempo para reconstruir la ciudad, llevó un tiempo para reconstruir el templo, llevó un tiempo para reconstruirlo todo, porque destruir es bien fácil. Por ejemplo, un matrimonio que te llevó años llevarlo, años, en minutos lo puedes destruir. Y luego restaurarlo requiere de mucho trabajo, dedicación y esfuerzo. Si está aquí. Pero Dios muestra su poder para traer vida a lo que está muerto.
y renovar espiritualmente a todo su pueblo. Él quiere restaurar a su pueblo. Él quiere traer ese avivamiento a nuestro corazón, que ya no hagamos las cosas solo por costumbre, sino que haya en nosotros un gozo, un deleite por estar en la casa del Señor. Tal vez como antes yo les decía, o tal vez me decía, no, pastor, es que, o mi hija, es que me cuesta trabajo levantarme. Pues sí. ¿O usted cree que a mí no me cuesta trabajo levantarme temprano? Sí. Pero si me quiero sentir bien, tengo que empezar a hacer algo que me ayude a sentirme bien. Por eso hoy yo te digo, ¿quieres ser restaurado? No levantes su manita, pero ¿cuántos de aquí se sentirán como ese valle de huesos secos? Solo permita hoy que Dios, solo permítalo de verdad, y yo le aseguro que Dios lo va a hacer, hija. Pero necesitas arrebatarlo. Sabes, tienes un gran ejemplo en tu pequeño. Es una gran bendición, de verdad, tener a un pequeño sin que tú le digas, que él solito busque las cosas de Dios. ¡Wow! Guíalo, cuida esa parte, porque el día de mañana, mira, se empiezan ahí a... Pero no hay mejor ejemplo que mi testimonio. ¿Por qué mis hermanos se sorprenden de mi hija? Ungiendo, llorando y todo. Pues desde bebé lo he hecho con nosotros, desde que era pequeñita. Y tal vez acordará a mi hermana, porque usted conocía a mi hija de bebé. Íbamos a algún lugar y pedía aceite y oraba. Había un hermanito que siempre decía, ora por mí, el hermanito Manuel, y le ponía su manita y empezaba a orar por él, y desde bebé. Pero ¿sabe por qué? Porque veía el ejemplo de nosotros. Así como hay cosas que no son tan buenas, porque también somos ejemplo de todo, de lo bueno y de lo malo. Entonces procuremos. Y con esto termino, se lo prometo. Esto también nos enseña que en ninguna situación, yo no sé qué estás viendo, qué estás pasando hoy. De algunos de ustedes sí lo conozco, de otros no. Pero lo que sí sé es que cualquier situación, por difícil que sea, por complicada que sea, Dios tiene la respuesta para todo, mediante la fe y la obra del Espíritu Santo. Hoy Dios quiere traer un avivamiento a nuestro corazón, una restauración a nuestra vida, y está a tu alcance hoy. Solo que creas que el Espíritu Santo lo puede hacer en ti hoy. Hoy te pido que no te ocupes del vecino, ni de la vecina, ni de tu esposa, ni de tu esposo, ni de tus hijos, sino ocúpate de ti hoy. Pedirle al Espíritu Santo que hoy te llene a ti, que haga la obra en ti hoy. Y entonces Dios, verás que pronto va a empezar eso a impregnar a tu familia de lo que tú hoy te lleves de aquí. Y seguramente, y me atrevo a decirlo, tienes que empezar a ver cosas diferentes. Como alguien me decía, no, pastor, me sorprendió. Lo puedo decir, que mi hijo me ayudó a pintar y lo hizo. Híjole, yo podía ver el gozo de ustedes por ver lo que hizo mi niño Uriel. Me goza en mi corazón haber escuchado eso, porque entonces empezamos a ver lo que Dios está haciendo. Y te digo hoy, de verdad, Dios te quiere levantar a ti hoy. Tú lo puedes creer. No importa si te sientes como ese valle, y tal vez te identificaste con ese valle de huesos secos. Alguna vez yo también me sentí así, aún dentro de la iglesia. Pero sabes, a veces Dios lo permite para que hoy valoremos
lo que Dios trae para nosotros. ¿Pueden subir la alabanza donde están ahí? Póngase sobre sus pies.